tenían un propósito, un motivo, un problema que tratar. Y si te has fijado bien, en esta carta de Pedro, el tema principal es precisamente la tribulación. Pero las cartas nos salpican enseñanzas. Hay que estar pendientes siempre cuando vamos leyendo. Pero el tema principal es la persecución. De eso hablamos la semana pasada. Hablamos del padecimiento del cristiano. Hemos hablado de la persecución del cristiano y vimos que eso no es otra cosa más que la tribulación, ¿no? Y vimos que la tribulación es para el cristiano precisamente, es para el cristiano exclusivamente, aunque hoy nos enseñan que no es así, que el cristiano no debe pasar la tribulación. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario, no solo que pasa, sino que es necesaria, sino que es indispensable. Tanto así que aquel que no padece tribulación no es cristiano ni siquiera. La tribulación no es de 7 años, la tribulación no es un periodo de tiempo al final. La tribulación comenzó desde el tiempo de los apóstoles. ¿O quién pudiese atreverse a decir que los apóstoles no pasaron tribulación? Y sin embargo, hay gente que eso anda predicando. Pero ese es el tema incluso del que está hablando Pedro aquí en esta carta. Así es que vamos a comenzar. Y vamos a leer la última partecita del capítulo 3, ahí donde nos quedamos. El tema es que Cristo padeció, pero ahí nos va a dar algo de información extra y que vamos a ver así de pasadita, ¿no? Dice en el 3:18, al final del 3:18, hablando de Jesucristo, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, cuando murió Jesús, como todos, su espíritu sale de su cuerpo. Su cuerpo duerme, pero el espíritu no. Entonces, dice que así en el espíritu, dice en el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, ¿a dónde fue Jesús? ¿Dónde están estos espíritus encarcelados? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Ahí en el 3:20 nos dice, ¿quiénes son? Nos dice en el 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, habla de espíritus desobedientes. Pero si te fijas, habla de una época en particular. Dice que en los días de Noé, y esto es bueno explicarlo porque algunos tomando aquí pueden pensar que aún a los que están en el infierno se les da oportunidad de salir. Pueden pensar que todos tendremos una oportunidad como esta, o como los católicos que dicen hoy que hay un lugar intermedio, ¿no? Que hay un purgatorio, pero no es así. Vamos a ver de qué habla Pedro. Para empezar, si te fijas, dice que fue en los días de Noé. A estos es a los que predicó el Señor, no a otros, ni a los de antes de los días de Noé, ni a los de después de los días de Noé. ¿Por qué solo a ellos? ¿Por qué solo a los que estaban en los días de Noé? En ese tiempo sucedió algo en particular. Si tienes tu Biblia, vamos a Génesis 6:2. Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Después de ahí es cuando Dios se molesta. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? En el Antiguo Testamento no se decía de las personas hijos de Dios, se les llamaba así a los ángeles. Mira estos versículos en Job 1:6 dice, Job 1:6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Te das cuenta que no se refiere a seres humanos cuando dice hijos de Dios en el Antiguo Testamento? En Job 2:1. Job 2:1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. ¿Te das cuenta cómo
no son humanos. Estos, cuando dice hijos de Dios, son ángeles. Entonces lo que estamos viendo en Génesis 6 es que estos ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres en la tierra, con las mujeres. Y por eso Dios los castigó. Estos son los espíritus encarcelados que estamos viendo aquí en la carta de Pedro. El mismo Pedro, pero en su segunda carta, en segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Y ahí es donde están encarcelados, en prisiones de oscuridad. Estos ángeles son los que están encarcelados, son estos espíritus. Porque alguien puede decir, pero dice espíritus, no dice ángeles. Igual también a los ángeles se les llama espíritus en la Biblia. Si tú miras Hebreos 1:13, dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? En el 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Es decir, asemeja ángel a espíritu. Y estos son de los que está hablando aquí en la primera carta de Pedro. Estos son los que habla también Judas. En el verso 6 del libro de Judas dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, les ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces a estos ángeles son los que predicó Jesús. No es a hombre. No hay oportunidad para salir del infierno, solo para que nadie se confunda o no vayan a tomar este verso para justificar una doctrina como esa. No está hablando a hombre. ¿Ok? Y de hecho, si te fijas, tampoco dice lo que predicó. Tampoco dice con qué propósito. Es decir, no podemos inventar ni suponer que habrá una segunda oportunidad en el infierno. Vamos a seguir ahí en Primera de Pedro 3:21. Seguimos leyendo y dice: el bautismo que corresponde a esto, lo que acabamos de ver en el 3:20, al agua, dice, ahora nos salva. Pero fíjate bien también para no confundirnos. Entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, el agua no limpia. El bautismo en agua en sí no limpia, no salva. Dice ahí enseguidita, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y eso es lo que es el bautismo. Es símbolo de que has decidido seguir a Cristo. El bautismo es símbolo de que te has arrepentido. Y entonces eso es lo que nos salva. Dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, si te fijas, ya vimos el tema principal de la carta, pero en todas las cartas pasa algo así. Así de pasadita nos salpica una enseñanza, Pedro. Así tenemos que estar atentos siempre cuando leemos la palabra de Dios. Vamos a comenzar el 4, ahora de la primera carta de Pedro. Comencemos el 4:1, diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si te fijas, regresa y sigue con el mismo tema de toda la carta. Si Cristo padeció, nosotros debemos tener el mismo pensamiento. ¿Cuál es el mismo pensamiento? Que vamos a padecer como Cristo. Eso debemos de grabarlo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a la hora de que no estás padeciendo, tienes que caer en cuenta que algo está mal. Algo está mal. La Biblia dice, todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Todo, y no dice algunos, todo. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Y nosotros no estamos siendo perseguidos. Entonces, ¿sí somos mayores que Cristo? Imposible. Algo está mal. Algo está mal. Dice el 4:2 que el que terminó con el pecado, dice, para no vivir,
el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, es decir, para no vivir con nuestros deseos de antes, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El cristiano debe dejar atrás las cosas y los deseos del mundo. El cristiano tiene que aceptar y tomar para sí la voluntad de Dios. Si recuerdas, otra cosa que hace Pedro en esta carta es darnos instrucciones para vivir la vida cristiana. Así ha estado por toda la carta. ¿Te acuerdas en el 2:11 cuando dijo: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma? Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. En el 2:17 nos dijo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Sigue dando instrucciones. En el capítulo 3 comenzó diciendo: mujeres, sujétense a sus maridos. En el 3:7, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Te das cuenta que nos fue salpicando muchas instrucciones? En el 3:8 nos dijo: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos. El cristiano tiene que ser compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice aquí Pedro. Así debe ser el cristiano. Dice en el 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, como dijo nuestro Señor. Orar por el que te ataca, orar por tus enemigos, amar a tus enemigos. Y aquí Pedro nos da unas instrucciones más, pero el resumen nos está diciendo Pedro: tenemos que cambiar nuestra vida. Si Jesús terminó con el pecado, lo hizo para que no vivamos el tiempo que nos resta conforme a concupiscencias de hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. No podemos desear, los que somos cristianos, cosas del mundo. No podemos desear cosas que deseábamos cuando estábamos en el mundo. Dice el 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todos esos pecados y más eran los que teníamos. Y dice la Biblia: ya baste. Ya pecamos lo suficiente. Tenemos que dejar de pecar. Tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestros deseos. Dice en el 4:4, a estos, o sea, a los que aún están en esos pecados, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice en el 4:5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí dice: ellos, los que te atacan, darán cuentas. Pero no solo ellos darán cuentas. Todos habremos de dar cuentas un día ante nuestro Señor. Yo no sé si has pensado en esto. ¿Qué tan seguido piensas en esto? ¿Qué dirás cuando estés ante el Señor? Dice el 4:6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí hago otro paréntesis, porque puede haber confusión. Hay gente que piensa que este 4:6 tiene que ver con los espíritus encarcelados que vimos ahorita en el 3, pero no es así. No es así. Cuando dice aquí que predicó a los muertos el evangelio, no está hablando de esos espíritus. En el 3, si te fijas, no dice lo que se predicó. Dice que a los espíritus encarcelados, pero no son los mismos. Aquí dice, se les predica para que sean juzgados en carne. Allá en el 3 ya están en el infierno.
no pueden volver a ser juzgados en carne. De hecho, vimos que se trata de ángeles, ¿no? Entonces, ¿de quién habla aquí? En el 4, de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los pecadores. En Colosenses 2:13 dice: a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Lo mismo dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, cuando alguien es pecador, está muerto. Cuando alguien no conoce a Dios, su condición es muerto, aunque esté respirando, aunque lo veas caminando. Y lo que está diciendo aquí en el 4 es: a estos muertos se les predicó el evangelio. El contexto del 4:6 es el 4:4, estos muertos. A estos muertos, a estos pecadores, les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Estos son los muertos a los que se refiere aquí el 4:6. Y se les predicó el evangelio para que sean juzgados en carne, pero que vivan en espíritu, según Dios. Es parecido a lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:5. Cuando está hablando de un pecador, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero está hablando de estos muertos, de pecadores, ¿no? Lo que nos está diciendo Pedro es que ya no andemos como ellos. Nos dijo en el 4:5, ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero lo que decíamos nosotros ahorita es: no solo ellos, nosotros también daremos cuentas al Señor un día. Mira, dice el 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin está cerca, y con el fin se acerca la hora de dar cuentas a nuestro Creador. ¿Nunca te has preguntado: ¿estás listo para ser enjuiciado? ¿Estás listo para ese día del juicio? Nos dice Pedro: el fin está cerca. Y después de eso nos sigue dando instrucciones, tips de lo que debemos de hacer, cómo debemos prepararnos para ese juicio. Dice en el 4:8, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tienes que empezar a preguntarte, a examinarte. ¿Tienes amor por los demás? ¿Amas al Señor sobre todas las cosas? La Biblia enseña que si amas al Señor, debes amar a tu prójimo también. ¿Lo amas? ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una mentira. Dice el 4:21, nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Estás amando a los demás? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Les estás llevando de comer? ¿Estás haciendo obras? Por ejemplo, ahora que viene el frío, en las noticias vamos a ver gente durmiendo en la calle. ¿Qué sientes tú? ¿Qué haces por ellos? ¿Te dices cristiano? Ah, es que se me olvidaba. Es que vas a la iglesia el domingo. Otra vez, hermano, lo que te estoy exhortando es a que te preguntes. ¿Nunca te has preguntado cómo será tu juicio? ¿Qué te preguntará el Señor? ¿Tú qué crees que te preguntará el Señor? Oye, ¿por qué faltaste a la iglesia el domingo 23 de noviembre de 1986? ¿Tú crees que te preguntará eso? ¿Tú crees que así será tu juicio? O dirán, mira, déjenlo pasar porque es el que nunca faltó a la iglesia ningún domingo. Y luego te va a decir, pásele buen siervo fiel. ¿Eso te imaginas? Eso no dice la Biblia. ¿Sabes qué te va a preguntar? Por el prójimo.
¿A cuántos ayudaste? ¿A cuántos le predicaste? Eso es lo que te va a preguntar el Señor. ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a contestar? ¿No te da temor de Dios? Ese es el mayor mandamiento. Acuérdate cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento. Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después dijo, y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es amar al prójimo como a ti mismo. Así los amas. ¿Tú dejarías que tu hijo durmiera bajo un puente? ¿Los amas como a ti mismo, de verdad? Dice la palabra en 1 de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es mentira. Dice en el 3:18, hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Así amas tú? Entonces, ¿cómo dices que tienes el Espíritu de Dios? Hoy la iglesia está tan confundida. Gente que dice, tengo el Espíritu porque hablé en lenguas. Tengo el Espíritu porque me tiré al piso. Tengo el Espíritu porque sentí cosquillitas. Y tú ves a la iglesia haciendo cosas que Cristo nunca hizo. Cristo nunca hizo ruidos raros como animal. Cristo nunca se tiró al suelo y se revolcó como practica hoy la iglesia pentecostal. Pero ellos dicen, este es el Espíritu. No, lo que dice 1 de Juan es, si el amor de Dios morara en ti, si el Espíritu de Dios estaría en ti, estarías haciendo obras, hijo. Eso es lo que harías. ¿Sabes tú cómo será el juicio? Claro que la Biblia nos da información. Claro que Jesús habló mucho de este tema. Grábate este versículo, este pasaje de Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Antes de eso te vamos a dar los números de teléfono. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Un número de celular para mensajes de texto deseado durante la semana es el 818 252 8607 y nuestra página de internet es www.volviendolapalabra.com. Mateo 25, 31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Está hablando cuando el Señor viene para juicio. El cristiano espera el regreso de su Señor. El cristiano de verdad no anda esperando chips, ni templos, ni anticristos, ni tribulación. Eso es invento. El cristiano espera la venida de nuestro Señor. Dice en el 25:32 que serán reunidas delante de él las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, a sus hijos, y los cabritos a su izquierda, los malos. ¿Cómo sabrá quién es oveja y quién es cabrito? ¿Cómo los va a distinguir? ¿Qué dice la Biblia? ¿Porque va a la iglesia? ¿Porque diezmó? Mira lo que dice el Señor. Mateo 25:34. El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? En el 39 dice: ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dice: de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta?
Así es como distinguirá las ovejas de los cabritos, por sus obras. Como dijo en Mateo, por sus frutos los conocerás. ¿Estás haciendo obras, hermano? Porque lo otro también es cierto, y también lo dijo aquí Jesús. En el 25:41 de Mateo, entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ellos también le dirán: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y no te servimos? Y les dirá el rey: de cierto les digo, cuando no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y termina diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo te pregunto, de acuerdo a estas palabras, que no son mías, hermano, están en la Biblia, es Jesús el que habla. Pero de acuerdo a estas dos, ¿tú a dónde irás? Es fácil. ¿Estás haciendo obras o no estás haciendo nada? ¿Qué le contestarás a Jesús cuando te pregunte: ¿qué hiciste? Él no necesita preguntarte, Él ya te está viendo. Pero tienes que darte cuenta, hermano, que ser cristiano no consiste en ir a una iglesia. Ser cristiano es llevar la vida de Jesús. Ser cristiano es hacer lo que Jesús haría. Ser cristianos, dijo Pedro, es seguir las pisadas de nuestro Señor, seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Pero, ¿qué harás cuando te pregunte? ¿Qué le vas a contestar? Estamos sumidos en la comodidad. ¿Qué padre nos enseñan hoy en la iglesia? Y tú te lo has creído. Vas al cielo y no tienes que hacer nada, solo ir el domingo a la iglesia. Pero estás equivocado, te han engañado. La vida cristiana es muchísimo más que eso. La vida cristiana es salir a predicar. La vida cristiana implica vencer tus temores para predicar. La vida cristiana implica vencer la timidez, vencer la pena que da pararse ante el público. La vida cristiana implica vencer el temor a ser rechazado. La vida cristiana implica sacrificar tiempo en que tú estarías como estás hoy, tirado viendo la tele. Implica sacrificar tiempo que le dedicarías a tu familia. Implica sacrificar tiempo que le dedicarías a tus hijos. El cristianismo es sacrificio. Y claro que implica sacrificar dinero. Llevar comida a algún hospital cuesta dinero. Llevar comida a alguna colonia pobre cuesta dinero. Hacer despensas para regalar cuesta dinero. Comprar cobijas ahora que viene el frío cuesta dinero. ¿Qué estás haciendo con tu dinero? Se lo estás dando a un pastor. ¿Y eso dice la Biblia que hagas? ¿Sabías que te preguntará el Señor: ¿qué hiciste con mi dinero? Porque el dinero es de Él, hermano. No es nuestro, no es tuyo. Sin embargo, hoy lo que nos enseñan es: todo lo que tengo es mío. Y le damos su limosnita al Señor, su 10%, para que esté tranquilo, ¿no? Y lo damos a la iglesia, ¿para qué? Pues para yo no cansarme, ¿no? Para yo no hacer nada. Es una pena lo que hoy llaman cristianismo. No sabes lo que es ser cristiano de verdad. El dinero es de Él, todo es de Él. Dice el Señor: mía es la plata y el oro. Y Él lo pone en nuestra bolsa, de los que nos decimos cristianos, porque Él piensa que lo vamos a manejar como Él dice en su palabra. Somos intermediarios, somos administradores del dinero de Dios. Pero ¿qué estás haciendo con Él? ¿Qué estás haciendo con Él? El pastor te dice que si no se lo das, robas a Dios, y te asustas y se lo das. Pero ¿por qué haces eso? Porque no lees la palabra de Dios. Pero lo que enseña la Biblia es lo contrario, hermano. Si tú le das a tu pastor, si tú lo das en la iglesia y es todo lo que haces, estás
robando a Dios, porque el dinero no se nos dio para eso. Los pastores tienen que ponerse a trabajar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y el dinero a nosotros no se nos dio para eso. Pero la pregunta otra vez es, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer cuando Él te pregunte, ¿qué hiciste con mi dinero? Mira ahí mismo atrasito de donde estamos en Mateo 25. Es lo que dice el Señor. Es lo que nos va a preguntar. Dice en Mateo 25:14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ese es Jesús y los siervos somos nosotros. Pero hoy nos enseñan que Jesús está para servirnos a nosotros y no nosotros a Él. Dice el 25:15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor a arreglar cuentas con ellos. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor está por venir. Y está por venir a pedirnos cuentas. A pedirnos cuentas. Ese es el juicio. Nos va a pedir cuentas. Dice en el 25:20, llegó el que había recibido 5, trajo otros 5 y le dijo, Señor, 5 me entregaste, aquí tienes, gané otros 5. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó el que había recibido 2 y le pasó lo mismo. Y le dijo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero en el 25:24 dice que llegó el que había recibido 1 y le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí el talento en la tierra. Y aquí lo tienes. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré, recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero al banquero y al venir yo hubiera recibido intereses. Quítenle el talento, denlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Y a este siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿te das cuenta lo que nos dice? ¿De qué se va a tratar el juicio? ¿Qué harás cuando te pregunte qué hiciste con los talentos que te di? Es que creías que eran tuyos. ¿Pero qué le dirás? ¿Qué le dirás? ¿Se lo di al pastor? ¿Diezmé? Te di el 10% siempre. Dice la palabra de Dios que el juicio será con la palabra de Dios. Él te va a preguntar, yo te dije eso. Y te va a pedir que se lo muestres en la Biblia. ¿Dónde dijo Dios que le diéramos el dinero a un pastor? ¿En dónde, hermano? Búscalo por toda la Biblia. Jamás nos dio esa instrucción. ¿Qué hiciste con mi talento? Te va a preguntar el Señor, ¿no? Pero hoy nos enseña, no, está mal porque no somos salvos por obras. Y es verdad, yo nunca predico salvación por obras. Lo que estoy predicando, que los cristianos no somos salvos por obras, pero fuimos salvados para hacer buenas obras. De tal modo que esto es bien fácil. Si alguien no está haciendo buenas obras, simplemente esa es la evidencia de que no es salvo de verdad. Es lo que dice Efesios 2:8. El que nos enseñan, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, dice el 2:9, para que nadie se gloríe. ¿Ves? ¿Ves, pastor? No por obras. Pero no por obras significa que no debemos hacerlas. Solamente lee lo que sigue. ¿Por qué te dejas engañar tan fácil? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras.
¿Sabes tan siquiera para qué fuiste creado? Es decir, Juan Pérez, cuando lo estaba tejiendo Dios en el vientre de su madre, dijo, lo estoy creando para que de grande él lleve de comer a X colonia. Para eso fuiste creado. Y sin embargo hoy la colonia sigue sin comer y Juan Pérez está robando a Dios. Está siendo un estorbo para Dios. A María Lara, yo la estoy haciendo en el vientre de su mamá para que en su vida de grande va a ir a visitar los hospitales, va a llevar Biblia a los hospitales, va a llevar consuelo a los familiares de los enfermos. Y María hoy no lo está haciendo. ¿Sabes? Es que no sabes ni siquiera para lo que fuiste creado. ¿Tú crees que fuiste creado para calentar una silla en una iglesia? ¿Ese es tu cristianismo tan pobre? Tú dices, pero es que somos salvos por creer. Pero dice Santiago, los demonios creen también. ¿Qué te hace diferente a un demonio? Las obras, hermano, las obras. Santiago 2:14, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿A poco podrá esa fe salvarle? De ninguna manera. Una fe sin obras como la tuya que me escuchas no salva, no salva. Dice el 2:15 de Santiago, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das lo que necesita, ¿de qué aprovecha? Y es lo que hacemos hoy los cristianos. Oye, se quedó sin trabajo, vamos a estar orando, vamos a estar orando, dale para que coma su familia. ¿Te das cuenta lo que manda Dios? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es lo que dice la palabra de Dios en el 2:26 de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, hermano. No me digas que esto no es claro, por el amor de Dios. Una fe sin obras está muerta. ¿Cómo es tu fe? ¿Viva o muerta? Hoy creemos, está viva porque canto bien bonito en la iglesia. Está viva porque canto bien fuerte. Está viva porque fui al cara a cara. Está viva, es más, voy a ir al concierto de Marcos, ¿no? Se va a llenar el concierto, ¿no? De gente cantando, de gente levantando las manos. Pero el Señor dice, obras, fruto, hermano, fruto. Dice Mateo 7, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, dice Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará entonces? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Para qué fuimos hechos? Para buenas obras. Muchos me dirán, dice Jesús, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios e hicimos milagros? Y Jesús les declarará, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto no se trata de echar demonios, esto no se trata de hacer milagros, esto se trata de hacer la voluntad de nuestro Padre, hacer sus obras en la tierra. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Todo aquel que no está haciendo obras, todo aquel que no tiene un ministerio, está en pecado e irá al infierno. Es todo lo que nos dijo Jesús hoy. No importa si vas a la iglesia los domingos, no importa si vas a una iglesia y dices, pero esta sí es de sana doctrina. Aquí el pastor sí predica la palabra de verdad. No importa. No importa si eres de los que leen la Biblia al derecho y al revés. No importa si dices, es que yo sí leo, a mí no me engañan. Si no estás haciendo obras, estás engañado. Irás al mismo lugar. Esto no se trata de doctrina, hermano. Esto se trata de fruto. Esto no entra al cielo
El que dice, aquel estaba engañado y yo voy a una iglesia de sana doctrina, voy a ir al cielo. No, si no estás haciendo obras, para el caso es lo mismo. Santiago por eso dijo, tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hoy hay personas tan confiadas porque descubrieron una iglesia de sana doctrina y creen que por eso van a ir al cielo. Si no estás practicando la palabra, si no estás haciendo obras, si no tienes un ministerio, si no estás llevando de comer a los pobres, si no estás visitando hospitales, cárceles, vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno. Oiga, pero no somos salvos por obras. Pero sin embargo, el cristiano, el salvo, hace obras. Y la Biblia enseña que seremos juzgados por nuestras obras. El juicio, hermano. ¿Estás listo para el juicio? Dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, hermano. Enseguida, nada de dormir. Enseguida viene tu juicio. Dice 2 de Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te das cuenta? Vamos a comparecer ante el Señor. Vamos a estar ante el Señor. Dice Romanos 2:5, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es decir, tú que me estás escuchando ahorita y estás enojado y dices, ese está loco. Si yo ya voy a la iglesia, si yo ya hice mi oración y no te arrepientes, lo único que estás haciendo es atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te das cuenta? Tenemos que examinarnos, hermano. 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos, examínense a vosotros mismos a ver si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tenemos que ponernos a prueba porque la Biblia dice, Proverbios 14:12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Examínate, asegúrate que no estés andando este camino, porque ese camino también dice al cielo. Ese camino, hay dos caminos, dice el Señor, pero no se distinguen por la fachada. Los dos dicen iglesia cristiana. Los dos dicen que van al cielo. Los dos tienen pastores que usan la Biblia. Los dos dicen que son de Dios. Los dos dicen que siguen a Cristo. Los dos caminos le cantan a Jesús. ¿Cómo distinguirlos? En que uno es angosto, hermano. Angosto. Demanda mucho. Y dice la Biblia, y pocos son los que lo hallan. El otro es ancho. ¿Qué quiere decir que es ancho? Cualquiera puede entrar, no es requisitoso, solo repite una oración y ya, solo firmas una tarjetita y ya. Ten cuidado, distínguelos, discierne. Tu vida está en juego, tu vida está en juego. Aquí nos sigue diciendo Pedro, regresando al libro de Pedro, 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es tu don? ¿Para qué te llamó el Señor? A descansar. A nadie llamó el Señor a descansar. Dice el 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y después Pedro regresa a hablar de la tribulación. Esa es la marca del libro, esa es la marca del cristiano. Dice el 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuese alguna cosa extraña. Dice en el 4:13, sino gozaos, porque sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con alegría. Es decir, el cristiano no solo va a padecer, debemos padecer, sino que también cuando esté padeciendo debe de gozarse, porque el Señor lo tuvo por digno de padecer por su nombre. Eso es lo que hacían los apóstoles. Tienes que predicar, tienes que ser perseguido y tienes que gozarte. Pero te das cuenta que hemos perdido el rumbo. Date cuenta que como cristiano nos hemos apartado del camino, como iglesia, así como pasó un día con la iglesia católica, así nos ha pasado hoy en día a los cristianos evangélicos. Dice el 4:14, si sois vituperados, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. En el 16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Te das cuenta? Otra vez padecer, tribulación. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, el final ya viene. Seremos juzgados por Dios. Dice en el 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Pero fíjate lo que dice, el juicio comienza con nosotros. ¿Estás preparado, hermano? Muchos hoy han hecho parecer fácil la salvación. Hoy andan pisoteando la gracia del Señor. Solo repite una oración. Solamente no faltes a la iglesia. Solo entrega tu diezmo y cosas así que no son verdaderas. El camino es angosto. El camino es difícil. Dice Pedro en el 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero el justo con dificultad se salva. Este no es un camino fácil. Esto no es descansar. No nos llamó el Señor a descansar. Dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién dijo que es fácil? ¿Quién dijo que es un camino ancho? El cristianismo es una puerta angosta, es un camino estrecho. El cristianismo es negarse a sí mismo, es nadar contra la corriente, es padecer tribulación, es poner a Cristo en primer lugar. Si es preciso, aborrecer padre y madre, hijos e hijas. El cristianismo es que todos te voltean la cara, es perder amistades, es perder familiares. El cristianismo es presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo, pero vale la pena. Vale la pena. No hay prosperidad, al contrario. No hay comodidad, al contrario. No hay bienestar, pero hay una relación personal con el Señor de señores, hermano. Calcula el costo y sigue al Señor de verdad. Nos escuchamos el próximo jueves, si Dios nos lo permite. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo